Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos un día más. Gracias al Señor por estos días de bendición que el Señor nos da. Les invito a que me acompañen en oración para que le pidamos al Señor que nos dirija en nuestro estudio bíblico, que bendiga nuestra alma y que estemos preparados siempre para estar con Él, preparados para servir, preparados para todo lo que venga en nuestra vida. Nosotros debemos de ser un pueblo listo, como dice la palabra del Señor, como un soldado, como buen soldado de Jesucristo. Así que acompáñenme en oración. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, por tu cuidado, Padre. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida que nos ha sellado. Gracias, Padre, por atender a nuestra súplica, a nuestros ruegos. Y te pedimos también ahora, Dios mío, que nos hagas con un corazón especial para darte la honra y la gloria en todas circunstancias. Dios mío, ayúdanos que nuestro corazón sea un corazón especialmente regalado para ti, para bendecirte, para darte la gloria en todo momento. Yo te ruego bendición, Padre, por cada uno de mis hermanos, por todos los que van a ver esta presentación, que reciban bendición, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siempre estoy un poco afectado con la garganta, pero aquí estamos. Ahora vamos a estudiar un tema interesantísimo, como el resto de los temas que hemos estudiado. Son muy, muy bonitos, que nos deben traer educación y preparación, tanto espiritual como en conocimiento con el Señor. Hay una crisis que se encuentra en el pueblo de Dios el día de hoy, es que somos un poco haraganes para el estudio de la palabra del Señor. Y nos creemos cualquier cosa, porque simplemente pues no queremos tomar el tiempo, usar las herramientas, incluso no queremos usar la dirección del Señor en ese aspecto tampoco. Y a decir verdad, últimamente he estado haciéndome algunas preguntas. ¿Tenemos que saber todo? ¿Tenemos que saber todos los misterios de Dios? ¿Estamos llamados para eso? Y tengo mis dudas en cuanto a eso. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ahora conocemos en parte, como por un espejo. Pero va a llegar un día, dice, que todo lo que es en parte se acabará. Entonces vamos a conocer. Entonces me pongo a pensar, a veces el pueblo de Dios se ha vuelto arrogante de que nosotros pretendemos querer saberlo todo. Y yo creo que en las cosas más importantes sí Dios se revela a nosotros. Pero ¿cuántas cosas hay que son bien difíciles a la mente humana? Pero al mismo tiempo que Dios sabe que tal vez no son cosas que van a hacernos tambalear o perder la salvación o todo eso. Son cosas que el mismo apóstol Juan en su escritura en Apocalipsis dice, aquí está
la mente que entiende. Esto que estoy escribiendo es para los que entienden. Entonces tiene que haber un desafío en nosotros, una motivación de aprender del Señor, pero aprender bien, no es aprender lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice Perencejo, Menganejo, que dijo, aquel gran predicador, aquel gran evangelista, aquel gran escatólogo, esto y el otro. Tenemos que tomar la iniciativa nosotros de aprender también, ¿verdad? Y utilizar el conocimiento de otros es muy importante. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque esa es la triste realidad que nos va a llevar a los cristianos a nuestro fracaso espiritual, el conocimiento o la falta de conocimiento. Hace algún tiempo yo le dije a un hermano, estábamos en una clase, estábamos dando, no recuerdo qué estudio bíblico estábamos dando. Y entonces habían como unos 15, 20 hermanos. Y uno de ellos dijo, yo creo esto. Estoy seguro que esto es lo que enseña la Biblia. Y él estaba tan seguro, ¿verdad? Bien hermético, bien cerrado. Y había otro hermano que decía casi lo mismo. Yo estoy seguro que es de esta manera. Y los dos tenían polos opuestos. Entonces yo dije, bueno, está interesante, les dije al grupo, está muy interesante esto. Aquí tenemos dos estudiantes que piensan muy diferente en cuanto a este tema. Entonces el día de mañana, ellos dos van a hacer la clase, van a hacer la presentación. El uno va a exponer su punto de vista en base a la palabra de Dios, porque eso es todo, ¿no? Si usted cree algo y lo sostiene, debe saber por qué lo está haciendo. De otra manera, mejor quédese callado o dedíquese a estudiar. Entonces a los dos les dije, mañana van a hacer su presentación. Van a tener 40 minutos cada uno, hora y media. Yo no voy a estar dando la clase porque el tema está muy interesante, pero ya que usted tiene una posición diferente a la de él, vamos a escucharlos y vamos a observar y el resto va a tomar su decisión. Obviamente uno de ellos saltó y dijo, no, pero es que tampoco así, me dice, nos dice a todos tampoco así, hermano. Dice, es que lo que yo creo es lo que oí de un evangelista ya. Y después mi pastor. Y entonces yo le digo, ¿y usted qué dice? ¿Ya usted tomó su decisión? ¿Ya usted indagó en la palabra? ¿O solo porque aquel dijo aquello ya a usted le gustó? ¿Y ahora cómo va a sostenerlo? ¿Puede sostenerlo? Es interesante todo esto. Pero vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 17 de Apocalipsis. Es un capítulo corto y me gustaría que lo leamos todos juntos y después no vamos a comentar versículo por versículo porque nos podríamos llevar 4 semanas, pero vamos a estudiar grupos de versículos, pero vamos a leerlo ahorita primero. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto
y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata o roja, pongámosle roja, llena de nombres de blasfemias. Oiga bien, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, idéntica a la bestia de... No es idéntica, es un poco diferente, pero es el mismo espíritu de la bestia, de Daniel capítulo 7. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Quiere decir que había más rameras. Pero esta era, Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ponga atención. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, preste atención, ya hemos leído esto. La bestia que has visto era y no es. Enfóquese en que estamos viviendo en el tiempo de el apóstol Juan. Ponga atención a eso. No, esta profecía no se está diciendo ahorita. Se dijo en el tiempo del apóstol Juan. Porque de eso a veces se equivocan todos y empiezan a hablar de un montón de locura y no se concentran en la lectura de la palabra. Oiga bien, vamos a leer. Usted piense que está hablando el ángel a Juan en su tiempo, no a usted ni a mí. Volvamos a leer. La bestia que has visto, a ver, ¿dónde estamos? En el versículo 8. La bestia que has visto era. Quiere decir que para el tiempo de Juan, ya esa bestia había pasado, había sido puesta bajo control, digamos así. No ha muerto, porque dice aquí, era y no es. En el tiempo de Juan, el que escribió el Apocalipsis, el ángel le dice, esta bestia era, pero ahorita, en este tiempo, no es, le dice a Juan. Pero dice, y está para subir del abismo. En otras palabras, va a volver a regresar, va a volver a venir. Está para subir del abismo. Y sigamos leyendo. E ir a la perdición. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, pero que será. Bueno, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son también la misma cabeza, la misma interpretación dice también son 7 reyes. Los mismos 7 montes son 7
las 7 cabezas son 7 montes y al mismo tiempo son 7 ¿qué dijimos ahí? Son 7 montes y 7 reyes. Versículo 10. Oiga, preste atención, 5 de esos montes y reyes han caído en el tiempo de Juan. Uno es en el tiempo de Juan y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, ese que va a venir, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo. Ahí vamos a hablar de eso. Aquí hay matemática, ¿verdad? Y tenemos que, por eso el Señor aquí dice, le digo, esto es para, aquí hay un entendimiento, dice aquí, ¿verdad? Entonces dice en el versículo, dice en el 11, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 7 reyes que aún no han recibido, son 10 reyes. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Cuando se sirvan de ella, van a aborrecer a la ramera y la van a dejar desolada y desnuda después que la usen, porque es una ramera. Y devorarán sus carnes y las quemarán en fuego, por tonta. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos por secciones. Muchos de ustedes ya habrán escuchado algunas interpretaciones de este texto. Y algunos de los que han dicho una cosa, a veces se retractan y dicen otra. Bueno, al menos cambian su posición porque se han dedicado al estudio. Pero ahí está lo bueno por nunca decir nosotros, esto es lo que yo creo y de aquí nadie me mueve. Porque, bueno, ¿para qué vamos a alargar las cosas? Pero ustedes ya han escuchado a esas personas que esto es lo que yo creo y es que el Espíritu Santo me ha dicho. Y por último, el Espíritu Santo no le ha dicho nada. Veamos esto aquí. Esta mujer, ¿quién es? La mayoría, alguna gran cantidad de personas y algunos estudiosos creen que esta gran ramera es la Iglesia Católica. Algunos ven ahí cierta similitud, ¿verdad? Que la gran ramera es la Iglesia Católica. Pero se han olvidado dónde viene montada la bestia. La bestia viene montada en un dragón, en una bestia. Perdón, la ramera viene montada en una bestia. Y a veces se les olvida
analizar ese punto. Y también se dice, o algunos suponen que el versículo 4 declara fácilmente o describe fácilmente a la Iglesia Católica. Porque estos son el atuendo prácticamente que utiliza la Iglesia Católica o los líderes de la Iglesia Católica para cuando hacen sus cosas, sus misas o lo que sea. Habla de púrpura y escarlata y adornada con piedras preciosas. Y tenía un cáliz de oro. Y todo eso nosotros pensamos de que se refiere a la Iglesia Católica. Algunos creen que la bestia es el Papa también. Pero también han salido muchos que la bestia ha sido Mussolini, creo que Mussolini era italiano, algo así. O si no, Hitler. Algunos creían que la bestia era Nerón. La verdad que Nerón todavía no se había escrito el Apocalipsis cuando Nerón. Entonces ustedes pueden ver un montón de cosas, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes leen que la Biblia aquí habla que esta mujer dice que estaba embriagada, en versículo 6, estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Quién más que la Iglesia Católica? Que para la Gran Inquisición y durante toda su historia ha dado muerte a los cristianos mismos. Entonces, por ahí se basan, ¿verdad? Pero usted puede tomar la decisión que desee y la verdad que eso no altera la verdad de la Biblia. Solamente altera lo que usted cree, pero no la verdad de la Biblia. La Biblia tiene solamente una interpretación y esa es la interpretación, es lo que cree Dios, lo que el Espíritu Santo le dijo a Juan que escribiera. Esa es la única interpretación. El problema está que nosotros le podemos dar otras explicaciones, otra interpretación, pero la Biblia solo tiene una interpretación. Saber cuál es la interpretación correcta, bueno, no es fácil, pero la Biblia sí tiene una sola interpretación y es la interpretación de Dios. Es lo que Él dijo, lo que vale la pena, ¿verdad? Y no se preocupe si a veces se confunde, porque Juan dice que él también andaba por las nubes. Y aún después de la explicación que le daban los ángeles, yo creo que se quedaba en la misma. Porque somos humanos y tenemos limitaciones, ¿verdad? Ahora vamos a esto. Tenemos que estudiar esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos deducir de esto? La mujer está sentada sobre muchas aguas. Hemos venido diciendo de que posiblemente una interpretación adecuada puede ser que la Gran Ramera es un conglomerado de religiones. ¿Por qué nosotros decimos eso? Bueno, la relación que existe entre Babilonia y la mujer, hay un simbolismo ahí que tenemos que estudiar. Hay un factor común. Ya lo hemos dicho anteriormente. Hay un factor común en todos los imperios que han existido. Un factor que los identifica a todos ellos. Todos ellos. Y esa identidad que cada uno de esos imperios ha tenido en el pasado, vamos a trasladarnos al tiempo de Juan, al tiempo pasado antes de Cristo. Esos imperios se caracterizaron por
una cosa que todos tenían en común, y la mayoría de algunos gobiernos ahorita, una buena cantidad de gobiernos, siguen el mismo patrón. Lo que identifica a estos gobiernos es la política y la religión. Que todos esos reinos del pasado, imperios del pasado, ¿por qué estoy hablando de imperios? Ya vamos a llegar. Todos esos imperios del pasado han tenido eso en común, la política y la religión, juntas. Juntas. Todos ellos. Vamos a hablar de, digamos, de 7 imperios el día de hoy. El imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio egipcio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Son 6. Hasta el tiempo de Juan eran 6 imperios. Y estos imperios tenían eso en común, religión y política, juntos siempre. Y no solo eso, cuando estamos diciendo que la política se mezclaba y se mezcla con la religión, estamos diciendo de que el hombre siempre ha buscado un medio para buscar su salvación. Siempre, todas las religiones tienen un medio para buscar acercarse a Dios. Siempre el hombre, siempre los gobiernos, siempre el ser humano está tratando de acercarse a Dios. Y buscan la religión. Ahora, siempre ha sido como una máscara donde el hombre se escuda, se refugia para quitar su culpa, para quitar su frustración, para quitarse la carga, digamos así. Nosotros lo podemos ver en nuestros días, hermano. Mire, usted puede verlo en los que salen al deporte. ¿Qué hacen? Se persignan. Siempre el ser humano anda buscando cómo aliarse con una religión a pesar de que comete hechos horrorosos. Porque usan la religión para ponerse una máscara. Se ponen una máscara, se cubren, se protegen. Así protegen su culpabilidad, así protegen su desgracia y protegen también sus malas acciones. A través o detrás de una máscara que se llama religión. ¿Cuántas personas usted ha visto o ha oído o ha visto incluso en películas? Narcotraficantes con su crucifijo colgado aquí. Personas que van a ir a matar a alguien. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran una Biblia y le dan un beso. Y la levantan la Biblia, Señor, protégeme. Y después van a hacer su fechoría. Y después van a matar, a asaltar un banco. Y se encomiendan a todos los santos del cielo y a la Santa Muerte y a la Santo Esqueleto y a todos los santos los bajan. ¿Y los bajan para qué? Para sentirse protegidos. El ser humano siempre ha sido así. Los antiguos imperios hacían lo mismo. Se aliaban con el mero Satanás. Por eso conquistaban. Todos los imperios del pasado han tenido algo especial también, que todos ellos han sido antisemitistas o antisemitas en contra de los judíos. Perseguían a los judíos, los asirios, los babilonios, los egipcios, los esclavizaban, los torturaban y los mataban. ¿Y quiénes más? Todos ellos, los romanos, los griegos, todos ellos. Características, pero todos ellos tenían algo en común también. En su corte
tenían magos, hechiceros. Puede leerlo usted ahí en la Biblia, Daniel capítulo 2, en los primeros versículos. En su corte, Nabucodonosor tenía adivinos, tenía encantadores, tenía magos. Y usted puede, y si ha leído la Biblia, usted puede ver que a Daniel lo pusieron enfrente de todos los magos. Él era el mago de los magos. Obviamente, él servía al Dios Altísimo. Pero según los babilonios, Daniel tenía poderes mágicos. Hablemos de Egipto. El faraón, ¿recuerdan a Moisés? Que él tiró su serpiente usando el poder de Dios. ¿Y qué hicieron los magos? Hicieron lo mismo. Ellos usaron el poder de Satanás. No es nada que como ahora que usted va a la calle aquí y mira a un hombre haciendo magia y le mire cómo y se mete aquí un gusano y le aparece una flor. Esos son efectos visuales nada más. Aquellos no, aquellos eran meras serpientes. Pura magia negra. Siempre los imperios, siempre muchos gobiernos están asociados con el satanismo, con la magia negra. Todos los imperios antes de Cristo, todos tenían adivinos, magos, encantadores. Ahí dice en Daniel capítulo 2, léalo. Entonces, hermano, asociar la política con la religión ha sido un ir y venir de todas las generaciones, de todos los reyes, de todas las personas que están en poder. Hay gente que quiere saber el futuro. Incluso recuerde qué es lo que hacía, qué es lo que hizo Saúl. Consultó una bruja, creo que era... Saúl consultó una bruja para hacer llamar el espíritu de Samuel. Por favor, hermano, estamos apestados de demonios que están gobernando nuestros líderes, nuestros políticos. Con mucha razón el apóstol Pablo dice, oren por sus gobernantes, intercedan por ellos. ¿Por qué? Porque están siendo atacados por demonios. Todas las religiones han sido un sistema inventado por el hombre para acercarse a Dios. Todas las religiones. El budismo. Todas esas son religiones vanas. Todas quieren acercar a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que se nos está tratando de enseñar? Se nos está tratando de enseñar que todas las religiones van al cielo. Y muchos cristianos están cayendo en esa equivocación. Y la verdad, todas las religiones podrán ir a cualquier lugar. Incluso la religión evangélica va para cualquier lugar. Pero es una relación con Dios la que te lleva al cielo, la que nos lleva al cielo. Es una relación íntima con Dios. A veces a uno le han preguntado, a mí me han preguntado, a usted le han preguntado, ¿qué religión tiene? Mejor dígale, yo no tengo ninguna religión. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Esa es mi religión, es Cristo. Ah, ¿no tienes religión? No. ¿Y qué eres? ¿Ateo? Hasta eso se llega a pensar. ¿Qué cosa es religión? Un montón de agrupación de creencias. Eso es religión. Los ateos son religiosos. ¿Por qué? Porque tienen un grupo de creencias y ellos están creyendo en su creencia y la defienden. Eso es característica de una religión. Cuando usted es fanático de una religión, usted la cree, la defiende y es posible hasta mata. Eso hacen los ateos. Ellos dicen que no son religiosos, sí son, peor que los cristianos son. Son muy religiosos. Porque defienden el conjunto de sus creencias. Entonces, ¿quién es la gran ramera?
¿Es una iglesia? ¿Es una agrupación? Es interesante saber esto. La Gran Ramera, algunos creen, defienden su posición de que es un sistema religioso que va a salir y que va a apoyar al falso profeta. Obviamente, si tiene que haber, el falso profeta es un líder religioso, un pastor, entre comillas. Y ese líder religioso necesita una iglesia. Entonces es correcto creer que se está formando una iglesia mundial. Pero, hermano, veamos bien esto. Esto de Babilonia como la gran ramera, usted lo va a ver. Vamos a hablar en detalles de la formación de la bestia. Vamos a hablar de esa bestia, porque a veces nosotros creemos que, que la gran ramera es la iglesia católica, pero a veces en realidad no, como que no funciona bien eso. Si bien es cierto, la iglesia católica, como otras religiones, incluyendo la evangélica, van a conformar la gran ramera. La gran ramera, ahí dice la palabra del Señor, en uno de los versículos que estuvimos viendo, se le llama también en versículo 5, la madre de la ramera, Babilonia. ¿Pero por qué Babilonia? Vuelvo a repetir, los imperios, Babilonia, se enseña que Babilonia es donde está la cuna de la humanidad. Ahí nació Adán y Eva, ahí fue formado. También se cree que en los últimos tiempos Babilonia va a volver a ser edificada. Y eso está en el pueblo de Irak. En el tiempo de Saddam Hussein, Saddam Hussein empezó a reconstruir Babilonia. Y es interesante todo esto, el desarrollo bíblico, ¿verdad? Porque más adelante vamos a hablar, porque Babilonia no es solamente un conjunto espiritual de religiones que se van a aliar contra el falso profeta y contra la bestia, sino que también es literalmente una región, un lugar, una ciudad. ¿Por qué entonces nosotros vemos Babilonia? Siempre Babilonia ha sido y es hasta el día de hoy espiritualmente, ahí vamos a verlo más adelante, que Babilonia siempre ha sido un lugar de corrupción, un símbolo de corrupción. Babilonia es un símbolo de idolatría. Ahí habla de fornicación, uno de esos versículos. En el versículo... cerré la Biblia, fíjese. Cerré mi Biblia, voy a tener que abrirla otra vez. En el versículo que estábamos leyendo, en uno de los versículos dice, fíjese que ya se me olvidó hasta lo que iba a decirle, porque se me perdió el hilo de lo que estaba diciendo. Vamos a continuar aquí, porque a veces cuando algo pasa así, me descontrolo y ya pierdo el hilo que estaba hablando. Entonces, vamos a continuar. Si me acuerdo, ahí se los traigo a la memoria. Pero vamos a continuar. Vamos a leer ahora la otra serie de versículos, comenzando bueno, en versículo 6, vamos a ver esto que decía. Esto era lo que quería decir. Versículo 6. Vi a la mujer ebria
de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, esta bestia, cuando se habla de la mártires, dice de la sangre de los santos, se habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido martirizado por todos los imperios del pasado. ¿Y por qué estamos hablando de los imperios del pasado? Porque Babilonia representa a todos esos imperios corruptos que han perseguido a los judíos y los han matado. Pero no solo a ellos, también habla de los, dice aquí, de los seguidores de Jesús. El versículo 6 dice de los mártires y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces es una asociación, hermano. Una asociación grande, un conglomerado satánico, religioso, que apoya a la bestia y que apoya al falso profeta para hacer su fechoría. De ahí que muchos cristianos en estos tiempos están previniendo a la iglesia de tener cuidado con esas agrupaciones religiosas que quieren agarrar a todos los cristianos y hacerlo un solo grupo. Hay líderes religiosos el día de hoy que están tratando de hacer eso. Hay líderes de la Iglesia Católica que han hecho eso ya. 20, 30 años atrás, ¿qué es lo que se hacía? O tal vez menos de ese tiempo. Uno de los papas agarró, en México fue eso, agarró e invitó a todos los cristianos evangélicos, los hermanos apartados. Los invitó para traerlos juntos y para que habláramos en paz y vivir en paz. Y lamentablemente un montón de cristianos llegaron porque se les invitaron a comer tacos y a comer esto y lo otro, y un montón de pastores panzones llegaron, ¿verdad? Porque eso es lo que atrae a la gente, la comida. Pero ¿cuál es el propósito de eso? Discúlpenme, pero es la creación de la gran ramera. La gran ramera se enseña aquí que esto era lo que quería decir también. Habla de la fornicación en el capítulo 17, ¿verdad? Habla de 18, que dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Versículo 3, capítulo 18, versículo 3, porque vamos a hablar la próxima vez acerca de de este capítulo 18, que está bastante relacionado con el 17. Pero en el 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Se da cuenta? Esta mujer, con ella han fornicado todos los moradores de la tierra. ¿Qué significa eso? Fornicar en el sentido espiritual significa alejarse de Dios. Significa adorar otros ídolos. Significa apostasía. Significa ir en contra de los designios de Dios. Eso es lo que hace esa mujer. Entonces no podríamos decir que solamente es la Iglesia Católica. ¿Cuántas religiones están desviando el cristianismo el día de hoy? Inclusive si se forma una asociación de todas las religiones, tengamos cuidado de pertenecer a ella. ¿Por qué? Porque ese va a apoyar al anticristo y a la bestia. Perdón, al anticristo y al falso profeta. Y esa unión de religiones son las que van a fornicar con el pueblo de Dios, con todas las naciones. Porque eso es lo que hace la gran ramera. Fornica, adultera contra Dios. Se separa de Dios.
Ahora, vamos a saltar, no nos vamos a dedicar mucho tiempo. Ya ustedes tienen esas dos opciones, que algunos creen que la gran ramera es la Iglesia Católica. Yo diría que la Iglesia Católica es una de las rameras, porque la gran ramera es algo diferente. Se habla de la madre de las rameras, significa que es la madre y hay otras rameras chiquitas, que esas son las religiones del mundo. Ahí están los testigos de Jehová, ahí están los mormones, ahí están los rosacruces, los espiritistas, los satánicos, los budistas, todas esas religiones. Y cuidado, van a estar incluidas una religión global donde van a abarcar a todas ellas. Y esa va a ser la madre de todas las rameras. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica que se asocie a esa agrupación son parte de la gran ramera, de la madre de todas las rameras. Ahora, esa es una explicación, ¿verdad? Que es una asociación religiosa. También está la otra explicación que creen que es la Iglesia Católica. Usted tome su decisión, en realidad no afecta la interpretación, porque al fin y al cabo, sea una o la otra cosa, la gran ramera va a ser destruida con el anticristo y el falso profeta. Adiós. Pero antes de eso, al final de este capítulo, vamos a ver, y por qué no hablarlo, es decir, adelantarnos al final del capítulo 17. Vamos a dejar entre medio algo ahí, ¿verdad? Pero veamos versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, las religiones. Pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán, oiga bien, aquí está el final de la pobre bestia, tonta, de la bestia que creyó en el falso profeta y le dio el dominio, ¿verdad? Y vamos a ver a eso, vamos a llegar a eso. Y dice: los 10 cuernos que viste son los 10 cuernos que viste en la bestia. Estos cuernos van a aborrecer a la ramera y la van a dejar desolada y desnuda, y van a devorar sus carnes y la van a quemar en el fuego. Después que se sirvan de ella, de todos los religiosos, que la religión es lo que une a todos los pueblos. Eso es lo que se necesita. La religión se necesita para agrupar a toda la gente que tiene fe en algo, fe en lo que sea. Vengan para acá, yo voy a ser el Dios de ustedes. Y el falso profeta va a hacer milagros para que todas las religiones y todo ese grupo de personas que creen en una sola religión acepten todo eso, y después que se sirvan y después que reciban el apoyo global millonario de tantas personas, o billonario de tantas personas que se van a unir, después que se usen y la bestia reciba el poder. Porque ahí dice, mire lo que dice, después que eso suceda, la van a tirar a la calle, la van a deshacer. Y pobres los evangélicos que se hayan unido a esa bestia, y sí, a esas organizaciones religiosas. Mire lo que dice el 17, ¿cuál es el propósito? Porque Dios ha puesto en los corazones del falso profeta, el anticristo, y en el corazón de esos 10 reyes, el ejecutar lo que él quiso. ¿Qué cosa es? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso era lo que ellos querían. Y usaron a la gran ramera y a las religiones, ¿verdad? Ahora veamos, regresemos y analicemos otra cosa. La bestia que has visto, este es un misterio y que ha habido bastante confusión, pero en realidad no es. Aquí hay un trabalengua y nosotros, para poder entender, tenemos que leer Daniel capítulo 7, pero se lo voy a poner de una manera fácil, ¿verdad? Entonces, en el 8, la bestia que has visto, escuche bien este palabrerío.
era y no es, y está para subir del abismo. Y recordemos que estamos hablando en el tiempo de Juan. Y al abismo dice, e ir a la perdición. Recuerde también una cosa, lo que dijo el apóstol Pablo. Siempre se me confunde si es primero o segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice que habla de el hombre, el hijo de perdición. Escuche bien esa expresión. Y también aquí dice que esta bestia va a la perdición. Entonces identifica el anticristo con esta bestia. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, pero será. En el tiempo de Juan, esa bestia era. En el tiempo de Juan ya no estaba, pero en el tiempo de Juan el ángel le dice, esta bestia será en el futuro. Entonces estamos hablando, si es una bestia, si es un personaje, ¿cómo se llama?, de carne y hueso, entonces esta palabra no se explica para nada. Hay contradicción. Entonces, por eso nosotros creemos que la bestia que era en el tiempo, era antes de Juan, y que no es ahorita, pero va a ser, es una entidad diabólica espiritual que está metida en el abismo. Ya hemos hablado del abismo. Ahí está. Estaba posesionada en todos aquellos imperios, pero ahora en el tiempo de Juan está dormida. Pero en el futuro va a resucitar. Y es la bestia que Juan ve en capítulo 13 que sube del mar. Espero no confundirle. Y aquí estamos hablando otra vez acerca de la bestia. Pero vamos a seguir leyendo. Y aquí viene la interpretación. Y mire, esto es, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Algunos creen que son los 7 montes que están alrededor del Vaticano. Esa es la posición de algunos. La otra posición en la que les voy a decir yo a ustedes esta, ¿verdad? Es que esos 7 montes en la Biblia, hermano, oiga bien, en la Biblia, cuando se habla de montes, se hablan de gobiernos e imperios. Gobiernos e imperios. Cuando la Biblia habla de montes, habla de imperios y gobiernos. Mire lo que dice ahora. Las 7 cabezas, versículo 9, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí voy a decir algo que tal vez usted no lo había escuchado. Hay una interpretación que anda circulando ahí, que el anticristo va a gobernar solamente en 10 países europeos y asiáticos. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a leer aquí. Yo tengo mis dudas, pero veamos esto que dice aquí. Ahora dice aquí, ¿a dónde estamos esto? En el versículo 9. Y también, versículo 10 dice también, esas 7 cabezas son 7 montes, que son 7 imperios, o 7 gobiernos. Y también el versículo 10 dice, son 7 reyes, son imperios, son reinos, o son imperios y son reyes, que eso hace un reinado, son reinados. 5 de ellos han caído, ponga atención, en el tiempo que se escribió el Apocalipsis, a Juan se le dice, 5 imperios ya han caído. Algunos creen que esos imperios también se reflejan, los que creen que todo este capítulo 17, la Iglesia Católica, dicen que son 5 papas, esos 5 montes. Pero hay bastantes cosas que no se ajustan. Es que hay personas que a la Iglesia Católica le llevan tanto odio. Y yo entiendo el porqué. Porque son los que han ayudado a fornicar
a todos los pueblos. Pero apenas recuerden que como otras religiones, incluyendo alguna religión evangélica, son pequeñas rameras. Ahora veamos esto. Ahora, esta mujer, la ramera, solo se sienta en 7 montes, no en todo el mundo. Esa es la posición de otras personas. Ahora, sigamos leyendo. Y los 5, dice 5, versículo 10, 5 reyes han caído en el tiempo de Juan, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Eso de breve tiempo pueden ser los 3 años y medio. Eso es breve tiempo comparado con siglos y siglos y 2500 años, que es exactamente 2000 años más o menos, que es exactamente 2000 años cuando esta profecía se escribió. Entonces, 3 años y medio en realidad es breve. Entonces aquí se habla de la bestia del anticristo también, ¿verdad? Ahora el versículo 11 no es confuso, pero para algunos de ustedes lo será. Dice, la bestia que era, otra vez, y no es, le dice a Juan, era, y en tu tiempo, Juan, esa bestia ya no está. Pero dice, también es el octavo. Para entender qué cosa es el octavo, vamos a tener que ir a Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y es de entre los 7 que va a la perdición. También un poco confuso, pero eso tiene su explicación en Daniel capítulo 7. Se lo voy a poner de esta manera más sencilla. Esos 5 reyes o montes que han caído son 7 montes. Una bestia con 7 cabezas. Y eso de cabezas se sugiere que son jefes de Estado. Pero son 7 cabezas y la interpretación es que son 7 montes y también son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, le dice a Juan. Entonces no puede ser para nuestro tiempo, lo siento mucho. Podemos interpretar otras cosas, pero esto sí está claro para mí, que esto no pueden ser nada del presente. Estos 7 montes, le dice a Juan, 5 ya han caído. Lo siento, Juan, esos ya están pasados. Hay uno que está presente, le dice. Ese fue el Imperio Romano en el tiempo de Juan y de los apóstoles y de Jesús, incluso de los primeros 500 años de la era cristiana, estaba gobernando el Imperio Romano. Uno es, que era el Imperio Romano. Y dice, y el octavo es el anticristo. Ahora, déjeme ver aquí. Dice, cuando dice 5 han caído. A ver, empieza a contar. Todos esos montes eran gobiernos e imperios. Usted que ha leído la palabra y ha estudiado en el ¿cómo se llama? En el estudio que tenemos nosotros, el ministerial supervisado, programa ministerial supervisado. Hemos estudiado todos estos imperios. Y ustedes se los voy a recordar. Aquí viene. Asiria ya cayó. En el tiempo que Juan escribió, Asiria cayó. Serán imperios de ese tiempo. Babilonia, que le siguió, cayó. Bueno, antes de Asiria y Babilonia fueron los egipcios. Eso cayó. Después de él vinieron los asirios. Asiria cayó. Después de ellos vino Babilonia con Nabucodonosor. También cayó. Y después de eso vino ¿qué?
los medos persas. ¿Recuerdan Belsasar? Daniel le dijo a Belsasar, le dijo, esa escritura en la pared. Mira, cuando sacó los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, los sacó y toda su corte estaba bebiendo y embriagándose y comiendo en los utensilios sagrados de Dios. Dice que miró una mano que escribía y se espantó y llamaron a Daniel, interprétame eso, y le dice, tú has sido encontrado falto y tu reino va a ser despedazado y entregado a los medos y a los persas. Ahí cayó el tercero, egipcio, Asiria, Babilonia. Y después vinieron los medos persas, 4. Por último vinieron los griegos, 5. 5 de ellos han caído. Y uno está presente, le dijo al apóstol Juan, porque el último que fue, el griego, fue conquistado por los romanos en el año 100 antes de Cristo. Y ellos, o 200 antes de Cristo. Y ellos continuaron hasta el año 500 o 600 después de Cristo. Ahí están esos imperios. A Juan se lo dijo, y se lo repito a usted, léalo bien claro. Dice ahí, 5 ya han caído, le dijo a Juan, no a nosotros. Uno es el imperio romano. Y otro que viene es un gobierno futuro próximo para nuestro tiempo. Es un gobierno de 10 naciones, que son los 10 cuernos que nosotros leemos ahí en los versículos 12. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Eso es lo que estamos ahorita. En las 7 cabezas, ya 5 de ellos murieron. Uno le dice a Juan, pero el otro va a venir en el futuro. ¿Cuál es? El gobierno del anticristo, pero es un gobierno de 10 cabezas, o de 10 cuernos, perdón. Y ahí viene el trabalengua, que el anticristo va a ser el octavo. ¿Por qué el octavo? Bueno, porque la Biblia dice en Daniel 7 que de los 10 cuernos que tenía la bestia, Daniel capítulo 7 lo dice, a ver, es que no estoy tratando de ver aquí. De los 10 cuernos que has visto, dice, 3 de ellos serán destruidos por un cuerno que va a salir. Y ese un cuerno es el octavo que se habla acá. Ponga mucha atención. No hay confusión. Tal vez, si usted lee aquel capítulo 7, no lo tengo aquí, no traje mi Biblia, pero si usted quiere, vamos a leer ese texto. Ya con esto vamos a terminar, ¿verdad? Para decir qué significa todo esto. ¿Qué significa el significado de todos esos cuernos y las 7 cabezas? Algo curioso que ustedes van a ver en Daniel capítulo 7. Algo curioso es que Daniel no habla de 7 cabezas. De esa bestia no habla de 7 cabezas. 7 cabezas apenas se mencionan en el capítulo 13 y en el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Por qué cree usted? Ahí vamos a ver ahorita. Veamos aquí. 7 dijimos, Daniel capítulo 7, versículo, ya vamos a terminar para que no se me aburra. Capítulo 7 de
de Daniel y vamos a ver aquí al otro cuerno, mientras yo contemplaba el otro cuerno de las visiones. Vamos por el 8, mirando eso, los tronos. Un salí más. Vamos a ver entonces. A ver dónde están los cuatro arrancados aquí. Versículo 8. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia. Esta cuarta bestia, ya hemos hablado de esta cuarta bestia, que es la misma bestia del Apocalipsis. Una cuarta bestia, dice, y espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y enmenuzaba. Y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente. Aquí quería mencionar esto de diferente, porque esto es precioso, hermano. Precioso. Yo estaba chequeando esto en mi Biblia griega. Yo tengo una Biblia griega. Y dice aquí, mire, este era muy diferente. Esta palabra diferente es la misma palabra que se usa en Apocalipsis capítulo 17, cuando habla, dice, y otro cuerno. Otro, la palabra otro cuerno que habla en Apocalipsis 17, esa palabra otro significa diferente. Casi siempre cuando dice otro, usted en español, cuando decimos otro más, ¿qué decimos? Es uno adicional. Oh, dame un beso. Hablando de besos, ¿verdad? Dame un beso. ¿Qué está diciendo? Un beso más. Allá va un caballo. ¿Qué está diciendo? Otro caballo. Uno más. Pero en griego, oiga bien, en el griego, esa palabra otro significa diferente. Exactamente lo que dice aquí en Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice? Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía qué? 10 cuernos. No tiene 10 cabezas. Aquí en Daniel. No tiene 7 cabezas. ¿Por qué dirá usted? Bueno, ya vamos a entrar a eso. Aquí viene la matemática. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. A ver, hagamos matemática. ¿Cuántos cuernos eran? 10 cuernos. No me le agregue este otro cuerno que va a salir aquí. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí vino otro cuerno, pequeño, entre ellos. Ese es el anticristo, el hombre de pecado. Que salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3. De los 10 se arrancaron 3. ¿Cuántos quedan? 7. De esos 7 habla Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17 no habla de que va a ser arrancado 3. Pero Apocalipsis 17 sí dice que ese cuerno es el 8º. Es tremendo esto, hermano. Hay una, ¿cómo le dijera? Hay no similitud, sino hay una alineación completa entre la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis capítulo 17. ¿Se da cuenta entonces? Ahí está la suma. De esos 10 cuernos, se arrancaron 3 y quedaron 7. Esos 7 son los 7 que habla el Apocalipsis capítulo 17. Entonces, ¿qué era la explicación antes que le había dicho? No quiero confundirlos más, porque ya me confundí también. Entonces vamos de regreso a Apocalipsis, capítulo 17, ¿verdad? Es donde estábamos viendo. Ahí viene la suma.
Entonces, si usted quiere leerlo después, vuélvalo a leer y se va a dar cuenta lo tremendo que es esto, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí, Revelaciones, capítulo. Perdón, hermano, es que no traje mi Biblia y entonces estoy aquí con esta cosa. Ya vamos a terminar. Estamos listos ya. Y en el versículo, ¿a dónde están los 10 de ellos? En el 11, la bestia que era y no es también el octavo. Recuerda que allá en Daniel habían 10 cuernos. Y hubo un cuerno más que se levantó, dice, salió entre medio, un cuerno chiquitito. Que por otro lado en la Biblia dice que un cuerno chiquito que hablaba grandes cosas. Entonces aquí en Apocalipsis, aquí viene y dice en versículo 12, no, perdón, ¿dónde está? La bestia que era el 11 y no es también el octavo cuerno. ¿Por qué el octavo cuerno? Ahí viene la confusión, porque aquí en este capítulo no habla que ese cuerno que es el anticristo, o que es la bestia, iba a derrocar, de esos 10, iba a derrocar 3. Eso lo dice Daniel, no lo dice aquí Apocalipsis. Entonces ahí viene la confusión y entonces uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo eso que el octavo? ¿Y de dónde sacó el octavo? Si eran 10 y ahora dice que es el octavo. No, porque aquí no se hizo la matemática se hizo en el capítulo 7 de Daniel. Entonces dice aquí, este cuerno, dice, la bestia que era y no es, le dice a Juan, esa bestia era Juan, no es ahorita, pero dice, va a ser el octavo. Y está entre los 7. ¿Cuáles 7? Los 7 reyes. Los mismos 7 reyes que quedaron allá en Daniel 7, quedaron 7 reyes. 7 cuernos. Porque el octavo cuerno se levantó y destruyó 3. Entonces quedaron solo 7. ¿Verdad? 7. Y ahora la bestia que dice aquí es el octavo. Mire qué tremendo esto. Y está entre los 7 y van a la perdición. Todos ellos se van a perder de todas formas. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Son 10 reyes en el tiempo presente. Que algunos creen que están divididos de esta manera. Son 5 reyes de Europa. Y son 5 reyes del Medio Oriente junto con, son 5 reyes del Medio Oriente que van a formar esa unión de 10 reyes. Y de esos 10 reyes, el anticristo va a tirarse a 3. Entonces van a quedar solamente 7. Más él va a ser el octavo. Pero todo eso, de que de esos 10 van a tirarse 3 nada más, o van a salir 3, o 3 van a ser derrocados, no se habla aquí en el capítulo 17. Se habla en Daniel capítulo 7. Espero que me hayan entendido esa parte. Entonces, ¿pero cuál es el propósito de todo eso? Junto con el falso profeta y junto con esos reyes, el propósito es agarrar a toda esa gente y entregárselos al anticristo. Gobierna sobre nosotros. ¿Y cuál es el propósito de eso? Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. En capítulo 16 que estuvimos viendo, se habla de la guerra del Armagedón. De eso se trata aquí. Entonces, hermano, hemos concluido con nuestra clase de este capítulo. Que Dios les bendiga. Espero no haberlos confundido, pero si tiene confusión podemos abordar el tema en otra ocasión. Pero es fácil hacer las matemáticas, tratar de unir Daniel capítulo 7
con el 17 y el 13 de Apocalipsis para poder entender eso, ¿verdad? De las siete cabezas con los 7 cuernos. Entonces, es difícil que esos 7 montes sean en torno al Vaticano. Es difícil de que esos 17, esas 7 cabezas, que son los 7 montes, y son 7 reyes, esos 5 de ellos, le digo, ya cayeron. Y no son los papas, porque se lo dijo a Juan. Juan, 5 de esos ya han caído. Uno está presente, Juan le dice, en tu tiempo, aquí. Y otro va a venir en el futuro. Estamos en el futuro. Vamos a ver el desarrollo de esos 10 reyes, que eso es lo que queda. Aquí en el capítulo 17 son 10 reyes. Las cabezas y los cuernos, las cabezas ya pasaron. Eso pasó ya. Eso fue en el futuro, en el pasado. Ahora estamos con los 10 cuernos. Algunos dicen que son las 10 naciones europeas, pero por favor, hermano, esas son suposiciones, esas son interpretaciones. Pueden ser, pero déjenme decirle, eso de las 10 naciones europeas sube y baja, que eran 13, que eran 12, que bajaron a 9, y ahí están los cristianos sumando, como que estamos en la lotería, en el bingo, tirándole, y ve, mire, salió otro más y otro más. No, pues que tienen que bajarse a 10, y estaban que 13 naciones, y que dejaron otras, y hermano, tremendo esto, pero pueden ser las 10 naciones europeas, que no son 10, son más, pero van a ser 10 en ese tiempo. O pueden ser, como otros creen, que son 5 naciones europeas que están cerca del Mediterráneo y 5 de los países del Medio Oriente. ¿Será que es importante otra vez? Algunos dicen que por esa razón la bestia solo va a gobernar. La mujer, dice, se sienta ahí, ¿verdad? En esos montes. Pero dicen que como va a ser, se habla de 10 cuernos, que son 10 reyes, ahí dice la Biblia que son 10 reyes en los tiempos finales. Entonces se dice que la bestia va a gobernar sobre esos 10 reyes, que es parte de Europa y parte del Medio Oriente. Y que ahí es donde va a haber la persecución. Así que algunos se están pensando, ay, qué bueno, entonces no nos van a perseguir a nosotros. Hasta aquí no va a venir la marca de la bestia. Pero recuerde, son apenas posiciones teológicas, que hay que considerarlas, pero no hay que ser dogmáticos, ¿verdad? Pero dicen que aquí, a nuestro continente americano, no va a llegar eso. Solo va a ser para Medio Oriente y Europa. No se sabe. Lo que sí se sabe es que la gran ramera con las naciones de todo el mundo van a caer. Porque la gran ramera también es un símbolo, hermano. La gran ramera es un símbolo, y eso lo vamos a ver en el capítulo 18. Yo me estoy adelantando. La gran ramera también es un símbolo de naciones, no solo de algo espiritual. Como vimos aquí en este pasaje, es bastante espiritual todo eso. Es pecado de fornicación. Es pecado, y cuando hablo de fornicación no es cuestión de adulterio y fornicación de un hombre con una mujer. Es de todas las religiones que van en contra de Dios. Fornican en contra de Dios. Y hacen beber esas religiones, beber del cáliz de la ira de Dios. Y el capítulo 18, vamos a leerlo en la próxima vez, va a ver qué interesantísimo ese capítulo. Muy interesante, no se lo pierdan. Si esto estaba jugoso,
El próximo va a estar buenísimo, porque ahí vamos a hablar en detalle acerca de la gran ramera. Así que Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes, descansen en paz y si es posible, trate de leer el libro de Apocalipsis en estos días, apenas ese capítulo, ¿verdad? Capítulo 18, para que vaya remojándose y si puede leer un diccionario o puede leer otros comentarios, si tiene acceso a eso, sería fabuloso, ¿verdad? Fabuloso, porque es bueno que estudiemos la palabra en ese sentido, ¿verdad? Estudiándola con todas las herramientas que podamos. Así que Dios me les bendiga. Disfruten este día bonito que está bien asoleado. Amén.